Buenos, buenos días. Bueno, vamos a iniciar con esta segunda sesión de Física 2. ¿Sí? Bien, en la clase pasada comentamos un poco sobre lo que era la termodinámica. Bien, en esta segunda sesión que vamos a estar estudiando, vamos a trabajar en lo que se llamaría la cantidad de calor. ¿Sí? Bien, en la mayoría de los fenómenos térmicos existe una energía, la cual es el calor. El calor será calculado de la siguiente forma. Va a tener una fórmula establecida que, como sabemos, va a estar involucrada directamente con la masa del objeto o de la sustancia, la temperatura o incremento de temperatura que presentara, o en dado caso también hablaríamos de una propiedad específica del material que se tratara. En este caso, ¿qué material podría ser? Pueden ser metales, pueden ser fluidos, ¿sí? Pueden ser sustancias en estado líquido, sustancias en estado gaseoso. Bueno, pues en ellas trabajaríamos lo que se refiere al calor. El calor tiene la siguiente fórmula, que es calor es igual a la masa por calor específico por el incremento de la temperatura. Esta va a ser la fórmula para calcular el calor en cualquier fenómeno físico, y vamos a tener estas variables. Q será el calor, que puede expresarse en joules, calorías, kilocalorías, etcétera. M sería la masa de la sustancia en kilogramos, gramos, libras, masa, etcétera. Tenemos el calor específico, el cual estaría, en este caso, la mayoría de los ejercicios con unidades de masa, que pueden ser kilocalorías por kilogramo grados Celsius, si se voy a hacer un caso, ¿sí? Y el incremento de la temperatura, este se refiere a la temperatura final menos inicial, ¿sí? Y así estableceríamos todas las variables necesarias para resolver cualquier problema o fenómeno físico relacionado con el calor, ¿sí? También podríamos expresar esta fórmula como calor igual a masa por calor específico por temperatura final menos la inicial, ¿sí? Estas dos son prácticamente la misma fórmula, únicamente estamos desarrollando el incremento de temperatura. ¿Sí? Muy bien, la actividad de esta sesión la vamos a establecer manejando ejercicios que involucren esta fórmula. Por lo tanto, podemos hablar que tendríamos que resolver algunos ejemplos para que quede más claro lo que se refiere a el manejo de todo este tipo de fenómeno, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con un primer ejemplo donde desarrollemos el empleo de esta fórmula.
Muy bien, tenemos este primer ejemplo que nos menciona lo siguiente. ¿Cuál es la variación de temperatura que sufre una masa de 200 gramos de aluminio que absorbe 1000 calorías? Vamos a agregarle un dato extra, no hay problema. Será el calor específico del aluminio. En este caso sería 0.215 kilocalorías por grado Celsius por kilogramo grado Celsius. Entonces, comenzaremos planteando cuáles serían mis otros datos. Obviamente, para poder aplicar esa fórmula, primero tenemos que establecer fórmulas que tengan los datos consistentes en el mismo sistema. Por lo tanto, tenemos que utilizar la masa. Si son 200 gramos, la convertimos a kilogramos y esto equivale a 0.2 kilogramos. En este caso, el calor, que son 1000 calorías, tendríamos que convertirlo a kilocalorías porque tenemos en este caso lo que serían las kilocalorías en nuestro calor específico. Por lo tanto, quedaría una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Por lo tanto, en la conversión se cancela y nos quedaría una kilocaloría de calor. Bien, nuestra fórmula. Establecimos inicialmente que calor es igual a masa, calor específico por temperatura final menos inicial. Esta fórmula, sabemos que temperatura final menos temperatura inicial, estamos hablando de el incremento de temperatura. Entonces lo vamos a expresar como delta T. Y esta va a ser la variable que estamos buscando. Entonces, si hacemos un despeje de esta fórmula, podremos establecer que el incremento de temperatura es igual al calor entre el producto de la masa por el calor específico. Entonces tenemos calor, masa, calor específico. Y son datos suficientes para poder sustituir en esta fórmula. Vamos a realizar ahora la sustitución. Y sí les voy a solicitar que por favor todos tengan a mano su calculadora para poder hacer las operaciones, ¿sí? Y hacer la comprobación. Nos quedaría incremento de temperatura sería igual a una kilocaloría entre 0.2 kilogramos por el incremento, en este caso por el calor específico, que serían 0.215 kilocalorías, kilogramo, grado Celsius. Realizando esta operación indicada, tendremos que el incremento de la temperatura nos daría 23.25 grados Celsius. De esta forma, hemos determinado cuál sería el cambio de temperatura para este caso. Si ustedes observan, se maneja siempre la misma unidad de temperatura que tenemos en nuestro calor específico. Son grados Celsius, ¿sí? Si en algún momento determinado les solicitaran en Kelvin, Fahrenheit, pues se hace la conversión correspondiente como estuvieron trabajando en la sesión anterior, en los materiales que ya les proporcioné. Bien, entonces aquí está el ejemplo. ¿Sí? Lo pueden observar paso a paso.
Correcto, bien. Entonces, ¿qué es lo que van a utilizar ustedes para poder resolver la actividad? Será esa misma fórmula, pero obviamente tendrán que utilizar sus recursos algebraicos. Como sabemos, las matemáticas son una herramienta para la física. Hay que hacer algunos despejes, si acaso, algunas sustituciones directas con la fórmula, y ustedes lo podrán terminar correctamente. Entonces la actividad queda en el material agregado para esta sesión. Lo pueden descargar, realicen los ejercicios, lo resuelven y me envían la solución al correo electrónico ya mencionado anteriormente en el blog. Muy bien, entonces ya tienen encargada la tarea, estamos pendientes por sus dudas, comentarios.